Bueno, el primer tema es estructura organizacional, diseño organizacional. Aquí hablaremos sobre los conceptos de estructura organizacional y diseño organizacional. Si seguimos la lectura, nos damos cuenta que estructura organizacional es la organización de los puestos de trabajo dentro de una empresa, mientras que el diseño corresponde al desarrollo de esta o cuando esta estructura debe ser modificada. Obviamente entramos en la etapa de diseño. El diseño implica los pasos siguientes. Como podemos ver aquí, especialización del trabajo. Vemos aquí la especialización del trabajo. Leemos y podemos concluir que es la separación de actividades. Esto nos quiere decir que un empleado o un puesto de trabajo realiza solo una parte del mismo. Por ejemplo, si fuéramos una empresa maquiladora de ropa, separamos las funciones. Entonces encontramos que el diseñador solo se dedica a moldear y fabricar el diseño en un papel. Este diseño pasa a manos del especialista en corte, quien mide tallas de acuerdo al diseño. Luego pasa al bordado, si en este caso lo implica, a finalmente pasar por el etiquetado. Y nos damos cuenta, brevemente describimos varias tareas que implica la fabricación de un vestido. Y a esto se refiere la especialización del trabajo. Tenemos otro tema que es la departamentalización. Para tal efecto, a la división del trabajo existe la departamentalización. Es decir, agrupar estas tareas. Vemos varios tipos de departamentalizaciones. Por ejemplo, el primero corresponde a la departamentalización funcional. Es decir, agrupa las actividades de acuerdo a funciones específicas. Aquí vemos un ejemplo claro. Aquí vemos un ejemplo claro. Por ejemplo, gerente de ingeniería, de contabilidad, manufactura, recursos humanos, compras, etc. Vemos un segundo tipo, que es por productos. Siempre corresponde agrupar las actividades por líneas de productos que se fabrican, obviamente, en la empresa. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí está el ejemplo. Podemos agregar otro ejemplo. Para simplificarlo, podemos describir otro ejemplo más sencillo. Supongamos que nuestra empresa es de lácteos, entonces nuestra departamentalización podría ser de la siguiente manera: leche, quesos, yogur, cremas, etc. Vamos a otro tipo, que es la geográfica, que corresponde al territorio, es decir, a las regiones donde elabora esa empresa. Aquí observamos otro ejemplo. Aquí está. Este es un ejemplo. Aunque también podría ser, por ejemplo, si hablamos de una empresa mediana, podríamos clasificarla como Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, etcétera, el sureste, vaya. La departamentalización por procesos simplemente describe a detalle el proceso de manufactura. Aquí tenemos un ejemplo también. Aquí está. Aquí hay un departamento de aserrado. Luego sigue cepillado y fresado, que es otro proceso. Acá ensamblaje, laqueado y pulido, producto terminado, inspección y envío. Si nos damos cuenta, son los pasos de todo un proceso.
Bueno, también tenemos la departamentalización por clientes, que simplemente agrupa las actividades en clientes similares o específicos. Por ejemplo, este que observamos a continuación, aquí tenemos diferentes, aunque podría ser también, si vendiéramos, por ejemplo, ropa, lo podríamos clasificar como niños, caballeros, damas, etcétera. Vamos al tema de cadena de mando. Se refiere a la línea vertical de arriba hacia abajo de comunicación y sobre todo de autoridad. Pues bien entendemos autoridad aquella persona posee el poder de mandar a instruir a un subordinado, o sea, al empleado. Por otra parte, cuando esta instrucción es cumplida, quiere decir que hay responsabilidad por una de las partes, es decir, del subordinado o del empleado. Unidad de mando se refiere a que un subordinado solo debe rendir cuentas a un solo jefe. Ahí se dice que si hay muchos jefes, el subordinado tiende a confundirse o empeorar la lealtad hacia la autoridad, o sea, hacia su jefe. Vamos a ver ahora amplitud de control. Amplitud de control nos da a entender cuántos gerentes se necesitan de acuerdo a cada nivel dentro de la jerarquía, aunque actualmente hay otros factores que mejoran la amplitud. Por ejemplo, si un gerente tiene empleados con capacidades extraordinarias o buena educación o un buen desarrollo profesional, puede ser líder de más empleados, o sea, tiene mayor amplitud de control. Por último, tenemos el tema de centralización y descentralización. Centralización se refiere cuando en la estructura organizacional existe un nivel jerárquico superior, quien es quien toma todas las decisiones. Casi no da cabida a que los niveles inferiores tengan injerencia en esa toma de decisiones. Aquí, por ejemplo, sería el gerente o director general de una empresa. En el caso contrario, la descentralización es diferente, pues aquí tanto el nivel alto como los medios pueden tomar decisiones importantes dentro de la empresa. Es decir, es más democrático. Aquí se puede juntar, digamos, que a tomar decisiones el gerente general con los gerentes de departamentos, por ejemplo, el gerente de recursos humanos, de producción, finanzas, etcétera. Y con eso concluimos brevemente el primer tema de la sesión.